Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Artículo 11. Son obligaciones de los agremiados a dar cumplimiento a lo preceptuado en estos estatutos. B. Acatar todos los acuerdos de las asambleas ordinarias o extraordinarias, aun cuando no se hallen presentes a ellas, y siempre que estas últimas hayan sido debidamente convocadas, de acuerdo con los estatutos. Artículo 14. El carácter de miembro del sindicato se pierde a. Por no dar cumplimiento a lo preceptuado en estos estatutos. B. Por no acatar los acuerdos de las asambleas. C. Por dejar de pagar el importe de sus cuotas durante 2 meses consecutivos sin causa justificada. Estatutos Generales del Sindicato Mexicano de Electricistas de 1929. Artículo 97. Motivos de expulsión. Fracción tercera. Labor disolvente. Hacer labor tendiente a la disolución del sindicato, a su desorganización o a la desobediencia de sus acuerdos importantes, o recurrir contra estos ante las autoridades administrativas o judiciales. Conspirar 2 o más agremiados, resolviendo de concierto, cometer alguna de las faltas que se especifican en esta o en cualquiera de las fracciones anteriores. Estatutos del Sindicato Mexicano de Electricistas de 1935. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Esto es Letras Militantes. Esta semana nuevamente retomamos el tema de la historia de nuestro estatuto sindical y su relación con la reforma laboral de la Cuarta T, que se promulgó el 1 de mayo del año pasado, 2019. Y comencé dándole lectura a estos artículos muy importantes porque nos hablan, en el caso del Estatuto de 1929, de una serie de elementos que conducían a la organización a determinar que alguien ya no podía pertenecer a ella. Como se vio, es básicamente el no cumplir con el estatuto, el no acatar los acuerdos de asamblea, y en ese caso, en el 29, se hablaba de el no pagar sus cuotas sindicales por 2 meses consecutivos. Con eso se perdía la facultad de ser miembro del sindicato. Y ya en el estatuto de 1935 vamos a ver que varios de estos elementos están presentes, pero a través de los motivos de expulsión o los motivos de sanción. Y en los motivos de sanción, la fracción tercera, que habla de la labor disolvente, tiene una correspondencia directa con la redacción más reciente que hay del estatuto, incluso de la versión que ustedes pueden consultar en la página del Sindicato Mexicano de Electricistas en Internet. Se menciona, el artículo ahora es el 109, motivos de expulsión, y dentro de estos la fracción tercera sigue siendo labor disolvente, que a la letra dice: hacer labor tendiente a la disolución del sindicato, a su desorganización o a la desobediencia de sus acuerdos importantes, o recurrir contra estos, es decir, contra los acuerdos importantes de la organización, ante las autoridades administrativas o judiciales. Conspirar 2 o más agremiados, resolviendo de concierto, cometer algunas de las faltas que se especifican en esta o en cualquiera de las fracciones anteriores. Es prácticamente idéntica la redacción que tenemos en el estatuto actual frente a la que existía en 1935 en el estatuto de aquella época. ¿Por qué hacemos hincapié en esta cuestión? Porque la labor disolvente suele tomarse a la ligera y mucho de lo que actualmente hacen grupos disidentes o que vienen haciendo desde hace algún tiempo es justamente esta labor disolvente. Sin irnos más lejos, hasta el 2009, el trabajo que hicieron estos personajes de la planilla de transparencia sindical, los naranjas, pues tiene que ver con ir en contra de los acuerdos importantes de la organización.
No olvidemos que uno de los acuerdos más importantes se toman en las asambleas generales. Y para la calificación de una elección se realiza una asamblea electoral. Entonces, lo que ocurrió en el 2009, al buscar a toda costa impedir que se diera la asamblea, sin embargo la asamblea se dio con el quórum legal, se dio además con todos los requisitos que implica nuestro estatuto sindical entonces vigente. Ellos demandaron al sindicato contra este acuerdo, que es el de una asamblea general electoral, ante autoridades administrativas, que en este caso fue la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y directamente con la intervención del entonces secretario del Trabajo, el nefasto Javier Lozano. Y esta misma trayectoria la van repitiendo los grupos disidentes en las más recientes contiendas electorales, particularmente la del año pasado, 2019, y en esta 2020, donde incluso antes de contar con resultados, lo que hacen es demandar ya un supuesto fraude cuando ni siquiera se conocían los resultados definitivos de la votación. Además de que, han llevado toda la vida interna de nuestra organización, la han llevado a discutir ante autoridades administrativas o judiciales, haciendo una labor que tiende a la desorganización o a la desobediencia de los acuerdos de nuestra organización. Y si nos vamos en el ínter de estos dos procesos históricos, el de 2009 y el del año pasado tendremos que la labor que han empujado una serie de personajes de la disidencia ha sido justamente el llamar a desconocer los acuerdos de la Asamblea, como fue en su momento el de continuar con la negociación política con el gobierno federal, con el acuerdo marco y con todos los acuerdos que de 2015 a la fecha se han venido llevando a las asambleas generales, aprobando por la mayoría de la Asamblea con quórum legal, que se han discutido y se han tomado los acuerdos. Incluso en algunas de las asambleas estos personajes votaron en contra y consta como tal, pero lo que han hecho es que, a pesar de que fueron derrotados en la toma de decisiones de la Asamblea General, han buscado llamar a la desobediencia de estos acuerdos. Y eso es una labor disolvente, tanto en el estatuto actual como en el estatuto que se tiene desde 1935. Es importante conocer nuestro estatuto, nuestra ley interna, y también en ese sentido yo quisiera también hacer un paréntesis y agradecer al maestro Víctor Manuel Sánchez Sánchez, que tiene el programa de Añoranzas de los Electricistas, también en Radio Esmé los lunes, por sus comentarios sobre el programa que tuvimos la semana pasada, sus observaciones sobre lo que se comentó sobre la historia del estatuto, y su aportación. Precisamente tengo en mis manos ya un ejemplar digital de ese estatuto de 1929 que muy amablemente el maestro Víctor Sánchez nos hizo llegar para que lo tengamos y que sea también la fuente directa de los comentarios que hagamos en este programa. Dentro de esos comentarios me hacía también la observación de que efectivamente hay una parte del estatuto que no se conoce, pero se sabe que existe. Entre la fundación del sindicato el 14 de diciembre de 1914, en su segunda asamblea, según recordamos del programa anterior, ya se habla de una propuesta de reglamento interno, y a los meses ya se habla de estatutos, mientras que en la década de los 20 o finalizando 1918-1919 ya existían varios proyectos, según consta en actas del sindicato, de propuestas de estatutos. Entonces hay una parte que no conocemos, y él también me hacía el señalamiento de que hay un estatuto que no conocemos, que es el que rige al sindicato entre 1914 y 1924 a 29, que es cuando se rige también por el Estatuto de la Confederación Nacional de Electricistas y similares. Entonces él ya prometió que en cuanto este proceso de la pandemia se atenúe y haya posibilidad de continuar la investigación en el Archivo General de la Nación, pues él va a poner manos a la obra, a buscar este ejemplar del estatuto sindical que está perdido en esta parte de la historia. Por nuestra parte, pues también haremos la labor de investigación necesaria, porque creemos que para lograr una militancia óptima por parte de los electricistas del ESME, lo primero que tenemos que conocer es nuestro estatuto. Si no conocemos
cuáles son las reglas sobre las que se rige la vida de nuestra organización, difícilmente vamos a aportar algo por mucho que presumamos pues alguna licenciatura, maestría, doctorado, especialidad en derecho laboral o en historia del movimiento obrero. Si no conocemos nuestro estatuto sindical, difícilmente le vamos a aportar a nuestra organización en lo particular. Y justamente esa ignorancia de lo que contiene nuestro estatuto es lo que ha generado una serie de confusiones, de malos entendidos, de malas interpretaciones que no son nada inocentes, sino que tienen la intención de generar duda, generar desorganización, generar confusión dentro de la base, como lo que en otros programas comentábamos, ¿no? El hecho de que Mario Benítez, a través de sus programas o sus videos que transmite en redes sociales, decía que era una burla que el secretario del Interior fuera quien se encargara de organizar las elecciones para su puesto dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y como en su momento lo decimos y hoy lo ratificamos, el capítulo 5 del Estatuto de 1935 da la facultad a la Secretaría del Interior de organizar y de llevar a cabo todo el procedimiento de la elección a lo interno del sindicato. Entonces, si decimos que desde 1935 el secretario del Interior es quien está autorizado para organizar las elecciones, pues es una patente ignorancia o unas ganas de ocultar la verdad y confundir, desorganizar a la gente, lo que hace este señor Benítez al decir que es una barbaridad que el secretario del Interior se encargue de la elección de su propio puesto en las elecciones del sindicato. Ya en términos de la reforma laboral del año pasado, de 2019, existen una serie de cambios que ya hemos comentado, los empezamos a avanzar la semana pasada y bueno, la intención es ahondar un poco más en estos cambios que se generan en la Ley Federal del Trabajo y que ya están contemplados en nuestro estatuto, que como lo mandató en su momento la autoridad competente, que es la Secretaría del Trabajo, se cumplió con esos requisitos de modificar el estatuto a fin de apegarnos al mandato legal de la Ley Federal del Trabajo y de que estuviéramos dentro de la legalidad como sindicato. Varias de estas modificaciones, hay que decirlo, para quien no conoce la Ley Federal del Trabajo y sus términos actuales, ya estaban contemplados dentro de nuestro estatuto y para ello también nos fuimos guiando por este ejemplar de la Ley Federal del Trabajo comentada por el licenciado Arturo Alcalde, que también comentábamos, ahorita ha sido pues objeto de diversas calumnias y ataques, diciendo que es el asesor personal de Martín Esparza Flores, nuestro secretario general, que él es el que se ha encargado de enturbiar todo el trámite relativo al reconocimiento de nuestra directiva sindical en los mismos términos de la ley, que por eso se nos otorgó una toma de nota y se nos han otorgado esas tomas de nota también de la modificación de los estatutos de manera inmediata, porque existe una relación viciada con el licenciado Arturo Alcalde, que es el padre de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Pero como hemos dicho también, hay que tener mucho cuidado de no entrar a ese terreno de disputa, de pelea, porque obedece también a otros intereses. El hecho de que actualmente haya un proceso de renovación o de relevo en la dirección del partido del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, pues ha confrontado, como sabemos, como ocurre en todos los partidos políticos y en cualquier organización en donde haya que elegir a su dirigencia, pues actualmente en Morena hay una disputa muy fuerte por la dirección de este partido político y pues a una facción se le atribuye justamente manejos que no son adecuados, sin que hasta la fecha se les haya comprobado. Y bueno, pues como en todo partido político, o como en los que conocemos al menos, pues ha habido todo tipo de patadas por abajo de la mesa. Y varias de ellas se han direccionado hacia la facción en la que precisamente está la señora Luján,
Berta Luján, que es esposa de Arturo Alcalde y es madre de la actual secretaria del Trabajo. Entonces, esta confrontación entre facciones de partido pues deja muy claro que los ataques o los intentos de intromisión en la vida interna de nuestro sindicato pues tienen también un interés político de parte de ciertas facciones. Interés político desde afuera, que ve en el Sindicato Mexicano de Electricistas un botín, como lo hemos manejado también desde hace muchos años. Siempre ha sido un botín atractivo la cantidad de compañeros y su capacidad de convocatoria y de movilización en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se ve eso como un botín para las facciones partidarias desde afuera de nuestro sindicato, pero también se ve como un botín interno el poder pelear la dirección de nuestro sindicato y ganarla a costa de ¿qué? De hacer intervenir a autoridades externas. Está visto que desde el 2009 prácticamente fue imposible romper con la tradición estatutaria de nuestras elecciones, por más que el bando naranja intentó hacerlo, y ahora quienes enarbolan estas banderas de la democracia y de la unidad sindical, pues eran los mismos que en el 2009 pues aseguraban que efectivamente había que cerrarle la puerta a los naranjas de Transparencia Sindical. Hoy, bueno, ya han salido del closet, ya son una facción común, que tiene intereses comunes, que tiene dirigencia en común, llamado 4G, de los 4 exsecretarios generales, y que sin ningún asomo de vergüenza, pues reconocen a Alejandro Muñoz, reconocen a todos estos personajes que en los últimos años lo que han intentado es sabotear la vida interna de nuestro sindicato. Y ese grupo justamente es el que busca convertir a nuestro sindicato en un botín político que pueda poner a el servicio de una facción de un partido político. Bueno, después de hacer este intervalo, regresamos a el tema de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Ya hacíamos algunas observaciones en el programa anterior, pero vale la pena retomar sobre todo lo que tiene que ver directamente con el estatuto para que podamos entender a qué grado nuestra organización tiene la capacidad, no solo en 1929, no solo en 1935, no solamente en 2009, sino actualmente en el 2020, tenemos esa capacidad de adaptarnos a las necesidades tanto de nuestra organización como de el marco legal en el que nos movemos como sindicato. El artículo 371 tuvo algunas modificaciones. Se refiere particularmente a lo que debe contener un estatuto sindical. Las fracciones de la 1 a la 8 no se modificaron, siguen siendo las mismas. En la fracción 9 habla del procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales. Esta fracción 9 es nueva. Dice, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Y esto, como sabemos, ha sido una tradición histórica de nuestro sindicato. Si bien, bueno, hay que recordar también que en los inicios, particularmente de 1914 a 1930, vamos a decirlo, muchas de las decisiones sobre la directiva sindical se hacían en asamblea, a mano alzada. Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes. A. La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello. ¿Quién está facultado para hacerlo? Bueno, originalmente era el secretario del Interior, pero en vista de que la responsabilidad legal frente a estas modificaciones legales también, pues tiene que ser el secretario general quien firme la convocatoria, como se vio en el pasado proceso electoral y en el del año pasado, ¿no? Inciso, dice, debiendo precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos. Todo eso que nos está hablando inciso A de la fracción 9 del 371 de la Ley Federal del Trabajo ya estaba contemplado en el capítulo 5 de nuestro estatuto. Y ese capítulo 5, si lo leemos con atención, se ha modificado en varias de sus partes, pero el espíritu de ese artículo de nuestro estatuto permanece intacto. B.
La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de 10 días. Este elemento también pues, no tiene mayor repercusión en nuestro estatuto, pues ya estaba considerado, simplemente se hicieron las adaptaciones necesarias para el llenado de la convocatoria. C. El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta. Y bueno, pues la sede del sindicato es, lógicamente, este lugar en donde de manera segura, directa, personal, libre y secreta, los trabajadores afiliados al ESME pueden ejercer su voto. Y esto también ya está considerado dentro de nuestro estatuto. Inciso D, este es el que ha generado como que mucha controversia, pero vale la pena leerlo y analizarlo literalmente para entender qué es lo que implica. Dice el inciso D, se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar. Este es el primer factor importante, con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre estos, ojo, segundo aspecto, entre estos, con al menos 3 días de antelación a la elección. Esto es lo que dice la modificación a la Ley Federal del Trabajo, que ya fue adaptada también a nuestro estatuto, pero habla del padrón que deberá publicarse y darse a conocer entre estos, es decir, ¿entre quiénes? Entre los miembros del sindicato con derecho a votar. Eso debemos tenerlo muy claro. ¿Quiénes son los que tienen derecho a votar? Los miembros activos. ¿Quiénes son los miembros activos en el ESME? Los trabajadores que están bajo un contrato colectivo, los socios cooperativistas, los jubilados, los compañeros de renta vitalicia. Esos son los miembros activos con derecho a voto. Y entre estos se dará a conocer el padrón. ¿Cómo se dio a conocer? Bueno, estaba a disposición de quien lo quisiera consultar en la oficina que se habilitó para la comisión electoral. Entonces, este discurso de que no se cumplió con lo que establece la ley de que se debe publicar el padrón del sindicato es completamente falso. Se publicó y se dio a conocer entre los miembros del sindicato con derecho a votar. El inciso E dice establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar. Y en ese sentido, establecer el procedimiento es la credencialización que se realizó. Vienen los otros incisos que hablan de la documentación, material y boletas, lo que debe venir en la boleta, municipio y entidad federativa, cargo al que se postula el candidato, emblema y color de cada una de las planillas, nombre del candidato o candidatos a elegir. Las boletas deberán validarse en el reverso, en fin, todo lo que ya estaba incluso contemplado en el capítulo 5 antes de las reformas y que lógicamente queda ya sustentado en la actual reforma de nuestro estatuto sindical. Noveno bis, fracción novena bis. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género. Bueno, eso también está cubierto ya con la elección de nuestra compañera Yasmina Velar, que es ahora parte de la Comisión Autónoma de Hacienda. Hay otro detalle importante, la fracción novena ter o novena tercera. Normas, lo que deben integrarse en el estatuto son normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada que será responsable de organizar y calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del sindicato. Es decir, aquí en esta fracción novena ter es en donde surge la comisión electoral que se eligió para la votación en nuestro sindicato. Y todo este proceso fue consultado debidamente con las autoridades del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, del Registro de Asociaciones, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de manera que se cumpliera con la expectativa que marca de manera muy general esta modificación a la ley. Habla de una instancia de decisión colegiada
Y a lo que se refiere es que en el estatuto deben estar las normas para la integración y funcionamiento de esa instancia. Y es lo que actualmente se tiene en nuestro estatuto, que repito, pueden consultar en la página www.esme.org.mx. Ahí está la pestaña de estatutos, lo pueden consultar desde sus casas, desde sus dispositivos que puedan conectarse a Internet. Vienen, periodos de duración que ya están contemplados dentro del estatuto históricamente y que se siguen manteniendo. Y en la fracción 13ª habla de la época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esto ya también se incluyó en nuestro estatuto, es la rendición de cuentas. De por sí nosotros teníamos la realización de una asamblea presupuestal que se viene realizando desde que nuestro compañero Martín Esparza está en la Secretaría General y se está cumpliendo cabalmente con ese tema, pero además, para cumplir con lo que solicita esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, ya se incluye en nuestro estatuto la forma en cómo se va a presentar esta cuenta completa y que de hecho el próximo día 31 tendremos una asamblea general que es complementaria a la que se realizó en el mes de enero y que es para dar cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical del ESME. Entonces, esto también, que es la fracción 13ª, ya está contemplada para aquellos que dicen que no se rinden cuentas, que nunca se explica dónde está el dinero, en qué se gastó, etc. Además de la asamblea presupuestal, tenemos estas asambleas cada 6 meses para dar cuenta del patrimonio del sindicato. Y seguimos con otro artículo que ha sido citado por la disidencia de que se ha violentado en los procesos electorales del 2019 y 2020. En ese sentido hay que tener muy claro, ya lo dijimos en el programa pasado, lo hemos dicho en otros espacios, las reformas a el estatuto que mandata la Ley Federal del Trabajo modificada el 1 de mayo del 2019 tenían una fecha límite para realizarse, que era el mes de diciembre de 2019. Posteriormente se dio una prórroga, ya que hubo muchos sindicatos que no cumplieron con este requisito, y la prórroga permitió que se hicieran estas modificaciones ya en el año 2020. Sin embargo, nosotros como sindicato cumplimos con los tiempos establecidos en los artículos transitorios de la ley de la reforma laboral, de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se cumplió con toda esa parte y no se podía modificar nuestro estatuto en función de esas modificaciones, valga la redundancia, porque nos encontrábamos ya inmersos en el proceso electoral, que como lo marca el capítulo 5 del estatuto, da inicio en la primera quincena del mes de abril. Entonces, ellos aseguran, los que formaron la planilla 2, aseguran que se violentó el artículo 371 bis, que dice a la letra: las elecciones de las directivas de los sindicatos estarán sujetas a un sistema de verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la fracción 9ª del artículo 371 de esta ley, conforme a lo siguiente. Nada más hay que recordar que la fracción 9ª es la que se refiere a cómo tiene que darse el proceso electoral, qué es lo que tiene que venir en el estatuto en cuanto a las boletas, en lugar de votación, etcétera, ¿no? Dice el 71 bis que conforme a lo siguiente se hará una verificación. Fracción primera: los sindicatos podrán solicitar el auxilio del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de la Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y aquí es donde cabe hacer el análisis. Dice: los sindicatos podrán, no deberán. Entonces ahí es donde hay una diferencia enorme, abismal. A efecto de que certifiquen el cumplimiento de los requisitos antes mencionados. Al concluir la elección, la autoridad que acuda a la verificación deberá formular un acta en la que conste el resultado de la elección y de la forma en que ésta se llevó a cabo, de la que se entregará copia al sindicato solicitante. Pero todo esto se da en función de que podrán solicitarla los sindicatos. Ahora,
cómo se solicita, y esa es la fracción segunda. La solicitud será realizada por los directivos sindicales, en este caso el Comité Central, o por lo menos el 30% de los afiliados al sindicato. Entonces, bueno, así es como se tiene que dar el proceso, no es una cuestión que mágicamente se dé. Tenemos otros artículos muy importantes. El artículo 373, que habla de la rendición de cuentas nuevamente, dice: la directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus estatutos, ojo, en los términos que establezcan sus estatutos, deberá rendir a la Asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. La rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por las cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino, debiendo levantar acta de dicha asamblea, que es la que ya está en nuestro estatuto y que la asamblea correspondiente a estos 6 meses del año se va a realizar el próximo viernes 31 de julio. Entonces, esto también ya está contemplado dentro de nuestra reforma estatutaria. Hay otro artículo que es de vital importancia y que ese, pues lógicamente, quienes no tienen una percepción clara de cuál es la función que tenemos como organización y de los avances que hemos tenido en estos 10 años de resistencia, pues no se le ha dado la importancia. El artículo 374 de la Ley Federal del Trabajo dice: los sindicatos, federaciones y confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para... nos vamos hasta la fracción cuarta, que es las modificaciones, dice: establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Y, fracción quinta, establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. Esto se está incluyendo en la Ley Federal de Trabajo como una facultad de los sindicatos apenas el año pasado, cuando lo que hemos vivido en nuestra organización, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos negó el 30 de enero del 2013 el amparo que nos daba el patrón sustituto, después de ese golpe terrible, la negociación política que lleva a cabo el sindicato logró que se nos diera la concesión para la generación de energía eléctrica en sociedad con Mota Engil, creando Generadora Fénix. Nos permitió crear una cooperativa, nos permite ahora impulsar la creación de FIDETRAB, y todo esto lo hizo nuestro sindicato antes de la modificación a la Ley Federal del Trabajo. Nos hace pensar que o bien somos pioneros de un proceso de este tamaño, y que los resultados que hemos entregado, a pesar de las fallas, a pesar de los errores que hemos tenido, pues finalmente sirven de ejemplo para ponerlo dentro del marco de la ley. Entonces, en ese sentido, nuevamente, esta modificación a nuestro estatuto es histórica porque marca posibilidades que antes le estaban vedadas a los sindicatos, y que nuestro sindicato ha generado la posibilidad de cuidar la economía de los trabajadores buscando otros proyectos. Porque debemos ser muy claros, la labor del sindicato no es la de generar empleos de la nada. Un sindicato, en términos tradicionales, se encarga de defender los derechos de los trabajadores que estén bajo una relación obrero-patronal. Lo que hemos impulsado en el SME en estos últimos años ha sido una labor fundamental. Entonces, bueno, pues llegamos nuevamente a la terminación de este programa. Agradecemos su atención y pues nos vemos la próxima semana para seguir hablando de estos temas de vital importancia para nuestra organización. Esto fue Letras Militantes. Nos vemos la próxima semana. Gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles: el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.